Se comienza a registrar las primeras renuncias de legisladores que han decidido terciar en las próximas elecciones seccionales. Al menos 15 asambleístas presentarían sus renuncias hasta la próxima semana. El primero en presentar formalmente su renuncia fue José Azán, de las filas socialcristianas. Él ha decidido dejar su curul para terciar en las elecciones seccionales en su ciudad, Milagro. Y se aprobó la candidatura de la alcaldía de Milagro con mi postulación. A él se suma Jorge Yunda, que también formalizó su renuncia y espera, después de analizar el pedido realizado por varios sectores sociales, definir si se candidatiza a la alcaldía de Quito. Lo vamos a analizar, es una gran responsabilidad que se ha venido construyendo en los últimos tiempos y que tomaremos una decisión adecuada ya en las próximas horas o en los próximos días e informaremos a la ciudadanía adecuadamente. Antes de renunciar, Yunda presentó un último proyecto de ley que busca la reducción del número de legisladores. Máximo llegarían a 52 asambleístas, uno por provincia, uno por región, uno por cada 500.000 habitantes, y sin olvidarnos de la representación de nuestros hermanos migrantes, suman 52. Esto daría un ahorro al pueblo ecuatoriano, dinero de ustedes, de 120 millones de dólares en un periodo. En Creo también se podrían registrar más renuncias. Esteban Bernal confirma que tras firmar una alianza con el alcalde de Cuenca, se ha decidido terciar por la prefectura. Su renuncia se registrará la próxima semana. Esto se definirá sin duda alguna en una asamblea conjunta que mediante la alianza que ya se suscribió y se inscribió en el Consejo Nacional Electoral entre Creo y Igualdad dé frutos en las próximas elecciones. En país existen al menos 2 confirmaciones de renuncia. Sonia Palacios, que buscará la alcaldía de Baba, y Ricardo Zambrano, que terciará por la prefectura en Manabí. En este caso sería la Dirección Provincial de Alianza País y la Dirección Nacional la que oficializaría estas candidaturas en los próximos días. Y gustosos de asumir esta responsabilidad de erradicar, de emancipar nuestra provincia de mafias políticas y económicas. En Alianza País se reconocen los problemas internos para la elección de candidatos, que eso están solucionándolo, asegura la presidenta de la Asamblea. Nosotros hemos manifestado varias preocupaciones con respecto a la determinación de candidatos. Por ejemplo, creemos que el evento electoral que se viene para marzo va a marcar definitivamente un antes y un después en lo que ha sido el movimiento Alianza País. Que también confirma que en muchas provincias Alianza País podría no tener candidatos. Vamos a presentar candidatos en algunas provincias, en otros no necesariamente, porque además nos parece que es una muy buena oportunidad de dar paso a esos nuevos liderazgos que también tanto está reclamando la sociedad y las organizaciones. Luis Fernando Torres también presentará su renuncia a más tardar el próximo martes. Sí, hasta el 21 de diciembre puedo permanecer en la Asamblea Nacional y ello dependerá definitivamente de los tiempos. A esta lista de renunciantes se podrían sumar Carlos Falqués, Roberta Zambrano, Rómulo Minchala, Patricio Mendoza, Montgomery Sánchez, Poli Ugarte y Mayra Montaño. Son cerca de 15 legisladores que buscarían un espacio en los gobiernos locales. Estas renuncias se concretarían en los próximos días. Informó Javier Gallo. Cynthia Viteri realizó la inscripción de su candidatura a la alcaldía de Guayaquil ante el Consejo Nacional Electoral en el Guayas. En su discurso habló de los 3 ejes de su campaña: generación de trabajo, lucha contra las drogas y seguridad ciudadana. Militantes inquietas habían copado las gradas del Salón de la Democracia una hora antes de que llegue la candidata. Afuera del CNE Guayas, Cynthia Viteri ingresaba acompañada de familiares, coidearios y simpatizantes que no se guardaban sus consignas. Candidatos a concejales la esperaban al pie del secretario del Tribunal Provincial, cuyo presidente zanjaba cualquier atisbo. Se va a respetar lo que las urnas y el mandante, el dueño del Estado, diga. Ha defendido el progreso liberal, que no es un eslogan, sino una actitud ante la vida permanente. Mientras tanto, desde la Asamblea, yo peleaba por las rentas de Guayaquil, por la seguridad a la que tienen derecho. Explicó además cómo se hará carne el verbo que busca crear plazas de trabajo. Cuando iniciemos nuestro plan de vivienda, no solamente vivienda popular, sino también vivienda de desarrollo y en la costa, y potencialicemos y unamos Guayaquil con Pozola.
Y aunque el actual consejo tiene mayoría absoluta con 10 de 15 ediles, tampoco es ajena a lo que podría suceder. Jorge, absolutamente. Tenemos una lista ganadora y aspiramos a tener más de los que tenemos ahora en funciones. Salió en medio de las proclamas y un brazo de seguidores, informó Jorge Escobar. Desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio se advierte que se pretende manchar el trabajo que han efectuado y se califica como un tema político la denuncia presentada en la Fiscalía General por la designación del Contralor Pablo Celi y el exfiscal encargado Paul Pérez. Fue el pasado 5 de diciembre que José Regato, simpatizante correísta, llegó a la Fiscalía General del Estado en Quito para reconocer la firma y rendir su versión como parte de la acusación que puso contra el Contralor Pablo Celi y el exfiscal encargado Paul Pérez por el supuesto delito de usurpación de funciones. De que los señores no se han posesionado ante la Asamblea como dice la Constitución. Nada más. Pero está el Consejo Transitorio de Participación. La Constitución es bien clara. No, la consulta no autoriza a eso. Tiene que posesionarse desde el presidente de la República para abajo ante la Asamblea. La fiscal encargada Ruth Palacios es quien dio paso a la investigación. Mañana voy a firmar como alcalde de Quito sin serlo. No puedo hacer eso. En el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, quien designó tanto al Contralor como al fiscal, se defiende lo actuado. Lo único que podría informar que lo que tratan es de tal vez intentar manchar el trabajo del Consejo de Participación Ciudadana. Darwin Seraquibe, secretario general del Consejo de Participación, sustentó que los dos nombramientos se los efectuó, respaldados en la ley. Es un tema más político, absolutamente político. Y en todo caso, si es que fuera un tema ya jurídico, que estuviera designación, no es competente la Fiscalía General del Estado para conocer una resolución de esa naturaleza. Informó Héctor Romero. Autoridades ecuatorianas advierten a Julian Assange con el término del asilo político en la Embajada de Ecuador en Londres si no cumple con el protocolo de convivencia. La defensa de Assange no descarta acudir a organismos internacionales y espera los resultados de la acción de apelación que interpuso. Durante 20 minutos, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, tomó la palabra a través de videoconferencia como parte de la audiencia de apelación, interpuesta a la acción de protección que el pasado 29 de octubre negó la jueza Karina Martínez. Con las acciones legales, Assange quiere que se revise el protocolo especial de convivencia que las autoridades ecuatorianas le impusieron por permanecer asilado en la Embajada de Ecuador en Londres. Que el protocolo debe realizar y debe reglamentar una convivencia, pero más parece que asistimos a un régimen penitenciario en donde estaría purgando una condena y no un derecho de asilo. Con el protocolo de convivencia que entró en vigencia desde el 15 de octubre, a Assange se le regulan las visitas y no tiene acceso a internet, entre otras cosas. Carlos Poveda, su abogado, teme que pueda existir algún pretexto para que se ponga fin al asilo. En el momento en que el Estado ecuatoriano diga, sabe, transgredió el protocolo, tiene que salir, tendrá que salir. ¿Y nosotros qué hacemos? No podemos ni siquiera reclamar. No hay compatibilización con la opinión consultiva. Íñigo Salvador, procurador general del Estado, negó que se esté atentando contra los derechos de Assange. Lo único que le han pedido es que se apegue al protocolo y podrá permanecer en la Embajada de Ecuador el tiempo que quiera. O, por el contrario, entréguese a las autoridades británicas. El Estado ecuatoriano se ha dado el trabajo incluso de obtener seguridades por escrito de las autoridades británicas de que no extraditarán al señor Assange a un país donde haya pena de muerte o donde esa pena de muerte pueda serle aplicada. En ese sentido, nuevamente hemos insistido, exhíbanos la carta y no nos exhibe. Andrés Terán, vicecanciller del Ecuador, confirmó que Assange está cubriendo con sus gastos, lo que comprende exámenes médicos que se efectuó hace pocos días, cuyos resultados no se conocen. El señor Assange tiene que ver por su manutención personal de acuerdo a lo que indica el protocolo, inclusive la realización de este examen médico fue cubierto por él mismo. La decisión de la acción de protección para modificar o no el protocolo de convivencia se lo conocerá en 8 días, informó Héctor Romero. Los familiares del equipo periodístico de Diario El Comercio secuestrado y asesinado en la frontera norte rechazaron la posición del gobierno ecuatoriano en torno a su pedido de archivar las medidas cautelares a favor de los comunicadores. No descartan una posible huelga de hambre a fin de exigir que se continúe con la investigación.
Así lo anunciaron los familiares del equipo periodístico de Diario El Comercio, secuestrado y asesinado en frontera hace exactamente 8 meses. Rechazan rotundamente la posición del gobierno, luego que el procurador general Íñigo Salvador solicitara el archivo de las medidas cautelares. La razón entonces de que el Estado ecuatoriano haya solicitado el levantamiento de estas medidas cautelares es que ellas ya perdieron razón de ser, perdieron sentido desde el momento mismo en que nuestros hermanos, miembros del equipo periodístico del Comercio, fueron asesinados. Aquello es cuestionado por Yadira Aguagallo, pareja del fotoperiodista Paul Rivas, pues explica que de las 3 medidas, 2 no se habrían cumplido en su totalidad. La primera tiene que ver con la entrega total de la información de todas las acciones que tomó tanto Ecuador como Colombia para precautelar la seguridad de los 3. Es evidente que esa información no es satisfactoria, porque esa información entregada a la CIDH en gran parte es igual a la información desclasificada que se nos entregó a nosotros, y todos conocemos el tipo de burla que significó esa información desclasificada. La segunda tiene que ver con la garantía del trabajo del equipo periodístico en el país y la no represalia, así como las acciones necesarias para que ni ellos ni sus familiares vuelvan a ser víctimas. Probablemente esa sería la medida cautelar que, dadas las circunstancias fatídicas, no tenga efecto. Pero la tercera instaba a los 2 países a tomar medidas para la seguridad periodística, no nuestra, de ustedes. Y eso tampoco está demostrado que ha cumplido Ecuador ni Colombia. Ante ello aseguran que no descansarán hasta que el equipo de seguimiento especial creado a la luz de estas medidas continúe con la investigación en este caso en el tiempo que requiera, pues además de ello, aún tienen varias preguntas sin respuesta. ¿Por qué no se quiere investigar sobre esta falsa liberación? La pregunta es, ¿por qué fue su tesis, en qué se basa para indicar que fue en Colombia y no en Ecuador? El momento que ellos pasaron por un control militar legalmente establecido, sus vidas ponen en manos del gobierno ecuatoriano, que tiene la obligación de dar seguridad a cualquier ciudadano en el país. Finalmente, el padre del periodista Javier Ortega informó que recurrirá a otras medidas para exigir que se continúen con las investigaciones en este caso. El momento oportuno voy a hacer la huelga de hambre y esa será una consecuencia más. En Quito informó Adriana Rojas. Estudiantes de la Universidad Central de la Facultad de Medicina realizaron una marcha pacífica para exigir justicia por quienes, siendo alumnos de esta institución, han desaparecido o han sido víctimas de la delincuencia. Pidieron además seguridad. ¡Justicia, Luis Fernando! Justicia para Luis. Con esta consigna, estudiantes de la Universidad Central del Ecuador recorrieron las calles del centro de Quito para exigir a las autoridades que se esclarezcan los hechos relacionados a la muerte de uno de sus compañeros, ocurrida el pasado 6 de diciembre. Un taxista pues les había trasladado hasta una bomba de gasolina. En esta bomba de gasolina él les había dicho que iba a tanquear el carro y de pronto ellos no se acuerdan más. Luis fue dejado en Ponciano y murió de hipotermia mientras su amigo aún se recupera en un centro de salud. Esto llevó a que los alumnos de la Facultad de Medicina se organizaran y marcharan además en contra de la inseguridad, ya que cuentan, no es la primera vez que pasa algo similar. Estamos pidiendo justicia. No es posible que en este país no podemos llegar a nuestras casas a salvo tomando una unidad de transporte. Es algo que debería la Fiscalía, el Ministerio de Justicia, la Policía, brindarnos la seguridad necesaria que necesitamos. La marcha se dirigió en primera instancia a la Fiscalía General del Estado y luego fue hacia la Corte de Justicia. Aunque los jóvenes no tenían preparada la entrega de ningún oficio a las 2 entidades, señalaron que la marcha busca que se evidencie su inconformidad. Queremos que toda la sociedad sepa que nos estamos movilizando porque exigimos una ciudad más segura. Nosotros no creemos en procesos burocráticos en el que nos tienen que poner trabas para hablar con alguien. Lo que nosotros queremos es que se tome una iniciativa de parte del gobierno. Adelantaron que crearán una veeduría ciudadana para darle seguimiento también a las desapariciones de otros de sus compañeros, como David Romo. En Quito informó Andrea Orbe. La creación o reapertura de unidades educativas rurales, así como escuelas unidocentes, entrarán al análisis del modelo a implementarse en el Ministerio de Educación. Otro de los puntos a tratar será el programa Quiero Ser Maestro, que con el paso del tiempo podrá desaparecer, de acuerdo con la titular de esta cartera de Estado.
Como un grave error del régimen anterior, calificó el ministro de Educación Milton Luna a las escuelas del milenio creadas para las zonas rurales. Según él, uno de los problemas son las grandes distancias que los estudiantes deben recorrer para llegar a las mismas. Ante ello, plantea retomar un modelo diferente para estos sectores. En las zonas rurales debemos rehabilitar o construir escuelas que de hecho, si van a tener 15 alumnos, no pueden ser edificios impresionantes. Pero el pensar crear unidades educativas pequeñas no sería sinónimo de una mala educación. Tendrán que ser escuelas, una infraestructura moderna, pero concebida desde la pedagogía, concebida desde los aprendizajes, de la mejor enseñanza. Según Luna, el Ministerio de Educación está buscando empezar una reforma educativa desde los sectores rurales y más excluidos del país. Esto incluiría, de ser el caso, el fortalecimiento, reapertura o creación de escuelas unidocentes. Eso quisiera subrayar absolutamente. No es el retroceso, no. Es tener una estupenda, una mejor escuela. Esa es la nueva escuela que arranca en los sectores rurales. Estamos hablando de las escuelas unidocentes o de las escuelas pluridocentes o de las escuelas incompletas. Y esto, afirmó, deberá complementarse con una oferta de bachilleratos. Las famosas escuelas del milenio, que reitero, no es que se las va a botar, se las va a reutilizar seguramente para que alojen a los colegios técnicos, ¿no? Es decir, eso tenemos que ir definiendo en el camino. Nada se puede desperdiciar en un país pobre. De otra parte, fue claro al señalar que quienes deben impartir las clases en estos centros de estudio deben ser docentes calificados. En este sentido, manifestó que la concepción original del programa Quiero ser maestro deberá ir desapareciendo. De agarrar a cualquier persona que está fuera para que sea maestro, pero por supuesto, y los que están adentro de cualquier profesión tendrán que capacitarse necesariamente, es decir, es lo mínimo que podemos pedir. Esta cartera de Estado además estudiará la pertinencia de la continuidad de programas como Educa o Alfabetización. No vamos a ser irresponsables en dar cuenta de que desde aquí arranca la historia, es decir, no hay tal. Pero de aquí en adelante algunos programas tendrán afinamientos por obvias razones, porque nuestra propuesta definitivamente va a ser muy exigente. En la parte política manifestó que el Ministerio de Educación hoy es de puertas abiertas. Por ende, señaló, se escuchará a todos los sectores. Y esto tiene una intencionalidad. La educación y el cambio educativo no podrá realizarse si no es con la participación de todos, particularmente con los profesores. A los profesores les estamos tentando, les estamos proponiendo a construir un movimiento pedagógico nacional. Finalmente dijo que como modelo de nueva escuela a implementarse se ha pedido al INEVAL plantear otros parámetros alternos al programa de evaluación internacional de alumnos. El mismo tendría que ver con la formación integral de las personas, con competencias como la solidaridad, capacidades democráticas, ética, entre otras. Informó Javier Rosero. En otro ámbito de la información, un narcotraficante colombiano testificó que sobornó a un oficial del ejército ecuatoriano para pasar la droga que iba con destino a México. Estas declaraciones se dieron en el juicio contra el Chapo Guzmán, que se realizan en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Jorge Cifuentes, narcotraficante colombiano, testificó en el juicio que se lleva a cabo contra el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, que sobornó a miembros del ejército ecuatoriano para mover la cocaína desde la frontera colombo-ecuatoriana. Supuestamente, la mercancía era trasladada a almacenes ubicados en Quito y Guayaquil. El colombiano identificó a Telmo Castro, ex capitán de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, como el hombre con quien el narcotraficante hacía los negocios. Según Cifuentes, el militar ecuatoriano recibía $100 por cada kilogramo de cocaína que ingresaba al Ecuador. Castro fue detenido el 6 de junio del 2013 por las autoridades ecuatorianas e identificado como uno de los hombres que mantenía negocios con el cartel de Sinaloa, México. El hombre afrontó una pena de 13 años por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. Él aplica una medida alternativa a la prisión. Según el registro de la función judicial, reside en su casa ubicada en Guayaquil y se presenta ante la justicia cada 15 días. En el juicio, el narcotraficante colombiano Cifuentes agregó que en el año 2007, hombres del Chapo se reunieron con funcionarios de la petrolera mexicana Pemex para planificar el envío de cocaína colombiana desde Ecuador a México. La droga pretendía ser transportada en barriles de petróleo. Sin embargo, el negocio no se concretó, informó Valeria Navarro.
Hasta el momento el Estado ecuatoriano no se ha pronunciado al respecto. Estaremos atentos para informarles, amigos televidentes. Ahora les contamos que 2 presuntas organizaciones delictivas que operaban en el Distrito Metropolitano de Quito fueron desarticuladas. En total, 19 detenidos, la mayoría con antecedentes por diferentes delitos. Les cayeron de madrugada. Investigación aperturada hace 3 meses permitió identificar a 12 presuntos integrantes de una banda dedicada al robo de domicilios, bienes, accesorios, autopartes y vehículos. Los sectores donde operaban eran en el sur de la ciudad de Quito, están acá en el centro de Quito y también en la zona de los valles. La supuesta organización delictiva estaba integrada por 12 personas, 9 hombres y 3 mujeres, quienes cumplían roles y funciones según los seguimientos de los agentes de la CIPROVAG. Se movían por todo el distrito metropolitano de Quito, aprovechaban puntos vulnerables para echar mano a lo que les significaba dinero rápido. Y aprovechando que las víctimas o las familias o las personas en los domicilios se encuentran descansando, sustraer todas las pertenencias que se encuentran en el interior del domicilio. De los 12 detenidos, 8 tienen antecedentes, muchos serían rezagos de otras bandas ya desarticuladas que eran temidas por su accionar en la capital, dueñas de territorios y mercados. Una madrugada fructífera con resultados positivos en el distrito metropolitano de Quito. En el sur de la capital, otra banda fue desarticulada, liderada por una mujer conocida con el alias Flaca. Operaban bajo la modalidad de dulces sueños, se movían en la zona de la Mariscal, buscando en bares y discotecas a potenciales víctimas, en este caso hombres, que se dejaban engañar por la sonrisa fingida de las señoritas. Tenemos varias denuncias, alrededor de unas 30 denuncias que están plenamente identificando a estos individuos. Con los galanes en el bolsillo supuestamente les ponían en la bebida una pastilla que generaba que pierdan su fuerza de voluntad, es decir, les manejaban a su antojo, les paseaban por los cajeros, les quitaban billeteras, dinero, relojes, joyas y en ocasiones visitaban hasta los departamentos. Esta pastilla se llama Merlix. Tenemos alrededor de 475 pastillas que hemos encontrado en el poder de estas personas que adormitaban a sus víctimas. De los 7 detenidos, 6 tienen antecedentes. Los galanes a tener cuidado. La pinta no es todo. En Quito informó Iván Casamen. 6 personas fueron detenidas esta madrugada en medio de un operativo policial que desarticuló una banda dedicada al robo de vehículos que eran desmantelados y vendidos en otras localidades. Mucho antes de que el gallo diera aviso sobre el inicio del nuevo día, los uniformados ya se movían por las peatonales de la ciudadela El Recreo en el cantón Durán. La ejecución de ese operativo era la parte final de una tarea que les tomó cerca de 6 meses de investigación, hasta lograr la identificación de todos los integrantes de esta agrupación delictiva. A la localización, identificación, captura de esta organización que se dedicaba fundamentalmente al robo de vehículos, desmantelamiento de los mismos. La forma como ellos venían operando era la de solicitar carreras a taxistas informales. En el camino sometían a los conductores y procedían a sustraer el automotor, el mismo que luego era trasladado hasta diversos talleres donde procedían a desmantelarlo, ya sea para vender sus piezas o para adulterar sus numeraciones y venderlos en otras ciudades. Cogían en Guayaquil y los traían aquí a sectores apartados de Durán, donde eran secuestrados, algunos maniatados y dejados aquí en las inmediaciones del sector de Durán. Según se tuvo conocimiento, la operación incluyó recorridos en Guayaquil y Durán. En este último cantón se logró capturar a 5 de los 6 aprehendidos. De igual manera procedían al asalto a los pasajeros que venían al interior de las unidades, amedrentaban también a los conductores y posterior de hacer su actividad ilícita, pues los dejaban abandonados en unos casos y en otros casos procedían al robo de los vehículos. En esta tarea no hubo resistencia. La rápida acción policial logró su cometido, que era sorprenderlos mientras dormían para evitar que actúen en busca de escapar a la mano de la justicia. Informó José Morales. Momento de nuestra primera...
Gracias por seguir en nuestra sintonía. Una cámara de seguridad registró un robo a 2 jóvenes en la ciudadela La Alborada, norte de Guayaquil. Una de ellas forcejeó con el delincuente. Las habían seguido desde que se bajaron del bus y entonces cuando Doménica se aprestaba a abrir la puerta de su casa. Yo estaba llegando de clases, claro, y yo no sentí las motos hasta que las vi ya atrás mío y fue como que empecé a tocar más rápido la puerta. Eran 4 en 2 motos. De manera simultánea, persiguieron a la otra joven que en su estampida, igual, la asaltaron. Ella huyó sin dubitación alguna. Yo creo que ella quería meter el bolso antes de mi casa porque hay como una abertura. Sucedió el sábado a las 14 horas en la 14ª etapa de La Alborada, norte de Guayaquil. Entonces yo lo que salgo y le hago así. ¿Qué te pasa tal y cual? Pues le digo yo. ¿Qué vas a hacer? Y él trató de sacar como que el arma que tenía y lo que yo hice fue empujar a mi tío hacia adentro porque él quería salir a pelearle, entonces lo que yo hice fue empujarlo hacia adentro, yo entrar y cerré la puerta. A pocos metros de donde vive Doménica, la dueña de casa que fue testigo del asalto a la otra víctima, muestra los vestigios de la acción delictiva. Las estrellaron a 2 que venían así contra mi puerta y está partida el fierro de adentro. El capitán Chiluisa explica que con el video proporcionado por un habitante del sector ya empezaron las indagaciones. Hace 24 horas detuvieron a 2 en Sauces 4. Con armas de fuego que aparentemente estuvieron realizando robo a personas. Entonces por parte del servicio de Ciprovac que se encarga de lo que es robo a personas, están verificando si en caso no tiene algún tipo de relación. El día domingo en la madrugada robaron a 3 compañeros que veníamos saliendo de trabajar de un evento. Urge entonces un plan interinstitucional para que ya no sean ciudadanos o ciudadanas los perseguidos en la calle. La verdad es que sí llego bastante asustada. Esta semana he estado mirando para todos lados y hasta he pedido a mis amigas y amigos que me dejen en la puerta, que por favor no me dejen sola. Informó Jorge Escobar. En la ciudad de Guayaquil, un video captó a un adulto mayor golpeando a un sujeto que, según la policía, minutos antes había intentado robarle. No hay detenidos en este caso, pero el agredido registra antecedentes delictivos. En este video captado por celular, se observa a un adulto mayor golpear a un hombre con un palo en el sector de la 29 y Maldonado al suroeste de Guayaquil. ¿Por qué se dio la agresión? Se lo consultamos a los moradores del sector. Estaba en el bus vendiendo caramelos y ahí el señor no le quiso dar dinero, no le quiso comprar y el señor le dijo, el anciano le dijo que a él era un hachero y todo eso. Y él se molestó y por eso, porque no le gustó las palabras que le dijo, cogió y lo agredió al anciano. Y por eso él, indignado, también se defendió y justo pasa un policía y lo ayuda. Que este chico le estaba pidiendo plata al señor que en este caso fue la víctima. El señor no accedió a darle lo que le pidió el joven que es consumidor, entonces el señor lo insultó, cosa que al chico no le gustó y se le lanzó encima. Entonces aquí el señor vino y del coraje, de la frustración le pegó. Y la gente aquí, que han comentado nos calumnia que somos alcahuetes porque estamos defendiendo a una persona que viene robando y roba todos los días, pero en este caso no. La policía investiga este caso. El agredido le quiere robar a una persona, a un adulto mayor. El policía ha estado pasando por aquí y por defenderle a la persona de la tercera edad lo que se dan estos hechos. Indica que no hubo detenidos. Ustedes saben que para detener a una persona se necesita primero las evidencias y el denunciante. Entonces ese día no hubo denunciante, no existen evidencias de que ha existido un posible robo, no está el victimario aquí. Entonces, si ahora quieren poner acciones legales ya después de los 3 días que ha pasado este evento, pues irán a investigaciones y la autoridad competente será quien dictamine a qué persona detener. Igual ustedes tienen conocimiento que en caso de que nosotros agredamos o cualquier otra persona agreda, están violando sus derechos. Entonces, podría ir hasta detenida la persona que le agredió, ¿no? Entonces, en vez de ser perjudicado, pasará a ser ya un victimario. El agredido registra antecedentes delictivos. Tiene 2 detenciones por robo en el 2014 y en el 2015. Y que se investigará al agente policial que presenció lo ocurrido. Nosotros como policía tenemos que respetar los derechos humanos de todas las personas. No podemos nosotros agredir a ninguna persona, sea esta delincuente o no, no se puede agredir. Lo que se tenía que hacer es llamar inmediatamente al ECU 911 y que asistan las unidades del patrullaje acá y procedan a la detención de las 2 personas, en este caso, para llevarla ante la autoridad competente. Informó Roselena Vascones.
Fue identificado el cuerpo encontrado en estado de putrefacción en el sector de Quito Tenis, al norte de la ciudad. Según la policía, se trataría de un crimen pasional y el presunto autor salió del país. En la autopsia, los médicos legistas contabilizaron en el cadáver 20 heridas provocadas por arma blanca. El cuerpo estaba en avanzado estado de putrefacción. Según los expertos, tenía unas 3 semanas de haber sido asesinado. Sí, lamentablemente es una persona que, según los estudios previos, es una persona que falleció hace aproximadamente 20 días. De las indagaciones, versiones y revisión de las cámaras de seguridad, el presunto asesino sería alguien muy cercano a la víctima. En el departamento, al parecer, vivían los dos. Habrían llegado al edificio hace 2 meses. Aparentemente es un crimen pasional por la cantidad de heridas que tiene en el pecho. Un nivel de odio y violencia muy alto. En estos casos es muy relacionado con crímenes pasionales. A más de terminar con la vida de Luis Francisco, de 42 años de edad, el extranjero se habría llevado las cosas de valor, dinero en efectivo, hasta el vehículo del difunto, con toda la plata en su bolsillo. La policía indicó que no dudó en abandonar el país. Todo apunta a que se fue hace varios días. Por el movimiento migratorio que se tiene, esta persona habría salido ya del Ecuador el 1 de diciembre. Los habitantes de los departamentos vecinos no sabían que se descomponía en el segundo piso del edificio. Un olor nauseabundo salía por la puerta. Llamaron a la policía y con el apoyo del dueño del departamento ingresaron y se toparon con el cuerpo podrido. En la habitación, está en la habitación. Posición de cúbito dorsal. La familia llegó a medicina legal, reconoció el cadáver y luego de los trámites de defunción retiró el cuerpo para brindarle cristiana sepultura. En Quito informó Iván Casamen. Con estas noticias nos despedimos, amigos. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo fiel sintonía. Un abrazo grande para todos. Un abrazo.